Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de evangelización. Ya hemos iniciado la primera semana, la semana pasada, con el primer tema del anuncio querigmático, el amor de Dios. Decíamos, como dice la palabra de Dios, porque ese es el fundamento bíblico, siempre la palabra de Dios en Isaías 43, dado que eres estimado a mis ojos y yo te amo, dice Jesús, dice Yahvé en Isaías 43, 4. Sabemos que Jesús es el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta la perfección y hasta el final de su existencia terrena. Así lo enseña el magisterio. Y ahora nosotros, hoy en el siglo XXI, continuamos como parte de la Santa Madre Iglesia y por mandato de nuestros pastores, en primer lugar por mandato de Jesucristo a su Iglesia, estamos en este anuncio de la palabra. Ya hemos iniciado, como les digo, estamos en la segunda semana. Hoy toca el segundo tema del querigma, que es el pecado y sus consecuencias. Y para eso también está con nosotros un hermano de nuestras comunidades, quien va a compartir con nosotros este anuncio tan importante. Es una proclamación y los invitamos pues a que se disponga, a que abra su corazón y que a usted también pueda tener esta experiencia de encuentro personal con Jesucristo. Voy a invitar a mi hermano Hugo Beltetón, que es quien nos va a guiar esta tarde con la palabra de Dios. Bienvenido, Hugo, que Dios te bendiga. Gracias, Rosa María. Gloria al Señor. Para nosotros es una alegría poder servirle al Señor, ser instrumento del Señor. Hoy el tema es muy importante, pero primero quiero hacer una remembranza o un pequeño resumen acerca del tema anterior que nos compartiera nuestra hermana Verónica, el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es grande. Decía mi hermanita Verónica, Dios te ama, no por qué, sino a pesar de. Así es de grande el amor de Dios. Dice que te tiene tatuado en la palma de su mano. Antes de que tú nacieras yo ya te conocía y había reservado una gracia para ti. Este es el amor de Dios. Ahora el tema que a mí me corresponde es el tema del pecado y sus consecuencias. Hay una problemática muy grave. ¿Por qué? ¿Por qué no logramos nosotros tener una experiencia del amor de Dios? Siempre nos quejamos del amor de Dios porque no lo experimentamos. A nivel personal, porque no experimento el amor de Dios. El amor de Dios no lo experimento porque tengo enfermedades. No experimento el amor de Dios porque tengo envidias. No experimento el amor de Dios porque hay insatisfacciones. Hay desequilibrios emocionales. Hay competencia entre uno y otro. Hay situaciones que se presentan y por eso no experimento el amor de Dios. Si Dios me ama, ¿por qué no experimento el amor de Dios en mi familia? ¿Por qué los divorcios en la familia? ¿Por qué los líos? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las discordias en la familia? ¿Por qué se está dando en la familia esta situación si Dios nos ama? Lucha de generación en generación, competencia, odios, resentimientos. Si Dios nos ama, ¿por qué? Si Dios nos ama, ¿por qué las guerras? Si Dios nos ama, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué el hambre? Si Dios nos ama, ¿por qué las luchas entre naciones? ¿Por qué las discordias? ¿Por qué la opresión? ¿Por qué la pobreza? Si Dios nos ama. Si Dios nos ama, nos cuestionamos. Tanta inquietud que tenemos porque si Dios nos ama, decimos muchas veces, ¿por qué no existe la justicia y la paz? Si Dios nos ama, ¿por qué? ¿Por qué la corrupción? Nos cuestiona y nos lleva a tener esa vivencia y esa tristeza y ese desamparo que muchas veces sentimos. Si Dios nos ama, cuestionamos al Señor. Algo tan grande que nos pasa, ¿por qué la injusticia? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Por qué no experimentamos el amor de Dios? Bueno, en una oportunidad había un señor a media calle
pero venía otro con su vehículo a toda velocidad. Y el hombre comienza a hacerle señas y a ponerse a media calle y le hacía señas con sus manos a aquel hombre para que bajara velocidad. Pero este hombre seguía necio, le ponía luz alta, le tocaba la bocina del vehículo y le hacía señas con la mano para que este hombre se hiciera a un lado, porque él iba con prisa. Cuando logró detener el carro y ya atropellaba al hombre que le hacía señas a media calle, le dijo: usted es imprudente, ¿cómo se para a media calle a hacer ese problema? Y mire, le dijo, lo pude haber matado. El hombre le dice: alto, lo paré porque a la vuelta el puente que estaba se cayó, lo botó el río, y si tú sigues ahí vas a tener problemas, porque vas a sufrir un accidente. El hombre le paró a tiempo. Hoy el Señor te quiere hablar a ti. Hoy el Señor te quiere decir a ti: alto, alto, vas muy deprisa, puedes sufrir un accidente. Alto, porque este control remoto que tú tienes para poder cambiar tu vida no existe, solamente soy yo. Alto, te dice hoy el Señor. Y ese es el problema que tenemos hoy en día en nuestro ser, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes de solucionar un problema tenemos que conocer cuál es el problema. Si tú presentas un problema, pero lo presentas a media, vas a tener una solución a medias. Pero si tú no sabes si presentar el problema y no aceptas cuál es el problema, no vas a poder solucionar tu problema. Vamos a poner ejemplo. Si a ti se te descompone tu reloj, si no es desechable, porque ahora todo es desechable, sí, ¿a dónde vas a que te compongan tu reloj? Claro, vas a ir con el relojero. Si se te descompone tu vehículo, ¿a dónde vas a ir con ese vehículo? A que te lo compongan. Bueno, vas a ir a buscar a un mecánico, a un taller donde practiquen mecánica para que te reparen tu vehículo. Bueno, y ahora que el mundo está sufriendo, el mundo tiene problemas, ahora que el mundo está trastornado, ahora que el mundo está con problemas, ¿a quién debemos acudir? Al único que podemos acudir es al Creador, al que hizo todo el mundo, al que creó el mundo, al que está en esta palabra viva, al que está aquí y te dice: ¿cuál es tu problema? Ahí vamos a acudir hoy. Sí, y el problema está tan grave que hoy lo vamos a leer en nuestra palabra de Dios y lo tenemos en esa lectura maravillosa de San Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 23. Vamos a leerlo, vamos a la palabra de Dios, acompáñame. Sí, es importante hacernos acompañar hoy de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar cuál es el problema. Hoy te pido, abre esa bendita palabra. Dice: no hay distinción de persona, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. No hay distinción de persona, pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estás privado de la gloria de Dios. Ese es el problema. El problema no es que Dios no te ame. El problema está en que no puedes experimentar el amor de Dios a causa de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado. No podemos experimentar el amor de Dios. Eso nos lo impide, porque se rompió la relación filial entre Dios y nosotros. No por Él, es por nosotros. Porque nos hemos sentido desnudos, porque nos hemos sentido con problemas de pecado. Este es realmente el problema. El problema está desde un principio, lo leía nuestra hermana Verónica en el Génesis. Sí, desde el principio está ese problema. ¿Y por qué se presenta este problema? Porque el hombre se dejó engañar por el padre de la mentira.
porque el hombre se dejó engañar y se quiso hacer como Dios y destruyó esa imagen y semejanza de Dios. Sí, aquí lo vamos a encontrar en Génesis 3:12. Vamos a ver cómo se rompió esta relación con Dios. Llegó el hombre, llegó Dios, porque tenía encuentros personales cada tarde, a la brisa de la tarde, dice la palabra de Dios. Y llegó buscando y le dice: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y ellos estaban escondidos, porque habían sido engañados, por la que la serpiente le dice a Eva: ¿es cierto que no puedes comer de todos los árboles que hay aquí? Y Eva le dice: no, puedo comer, solo de ese no puedo comer. No, hombre, tú puedes comer. Dios no quiere que tú lo comas, porque vas a ser igual que Él, vas a ser Dios igual que Él. Y Eva ve aquel árbol y lo vio exquisito, le llamó la atención. Comió Eva y comió Adán. Luego entramos en esta cita bíblica maravillosa que nos muestra el amor de Dios, que nos muestra esa relación de amor entre Dios y el hombre. Dios le pregunta al hombre: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Has comido del fruto? Y responde el hombre: la mujer que me has dado, que me diste por compañera, me ofreció el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió: la serpiente me engañó. Mira, hermano, pero yo lo tomo así, y tú también lo tomas así como está dado en la palabra de Dios. Pero tú crees que el hombre, que Adán en un momento determinado le dijo así: la mujer que me diste. No, él estaba reclamando al Creador que la mujer que le había dado era la culpable, como queriéndole decir: ¿y para qué me diste a esta mujer si yo no te la pedí? Es como cuando tú le dices a papá y cuando le dices tú a mamá: yo lo hice, yo no le pedí a usted, mamá, que me trajera al mundo, hoy me aguanta. Así es. La relación con Dios se perdió en ese momento, cuando Eva le dice: no, la mujer que, la serpiente fue la que me lo dio. Como quien dice que lo que creaste es como serpiente, también es la responsable. Huimos de la responsabilidad. Nunca aceptó ninguno de los dos su desobediencia. Ninguno de los dos aceptó su desobediencia. Y ahí se rompió la relación con Dios. Ahí el hombre se alejó de Dios, fuente de vida. Ahí se separó la mujer de su esposo. Ahí se separó la mujer del hombre. Ahí se separó la mujer de la creación. ¿Por qué? Acusándola de ser la culpable. Se enemistó con la creación, que se rebeló tanto así el hombre con el Creador. Ese es el problema. Ese es el problema grave que se dio entre esa relación de amor, que se convirtieron ellos en pecadores. El pecado es el responsable. El pecado de cada uno de nosotros es lo que no nos permite tener la experiencia de amor con Dios. Esa experiencia tan maravillosa. Y así es como nos alejamos de Dios, nos entristecemos, nos ponemos en ese momento. Y es aquí que nosotros podemos compararnos con un árbol de limón. Sí, porque las raíces del árbol de limón, el fruto es lo ácido del limón, lo amargo del limón. Sí,
Porque las raíces nuestras son el pecado. Y el fruto nuestro no puede ser otra cosa que ser pecadores. Por eso tú y yo no experimentamos el amor de Dios a causa de nuestro pecado. Oye, no te duermas, despierta, levántate, anímate. Porque tampoco te quiero decir a ti que a causa del pecado tú vas a seguir siendo un don nadie. No. Tony Bello, un hombre, un sacerdote a un principio, después ahora es un hombre que está en un proceso maravilloso de beatificación. Llegó a su parroquia siendo el obispo y encontró una cruz y estaba cerca del confesionario. El sacerdote se la habían regalado y el sacerdote le puso: está aquí momentáneamente, con un papelito. Cuando llegó el obispo y lo mira, le dice al sacerdote con pena y vergüenza por qué estaba la cruz ahí, y le dice: no, deja esa cruz ahí y mándala a ponerle un nicho de vidrio y déjale la nota esa: está aquí momentáneamente. Él se fue a su casa cural, el obispo, y allá escribió un libro: está aquí momentáneamente. Porque la cruz no es para que la tengas todo el tiempo. Esa cruz de pecado que Cristo llevó en sus hombros no la tuvo para todo el tiempo, la tuvo para un momento. Y ese momento fue el momento importante, porque fue el importante momento de amor. Así es para ti hoy. Por eso te digo: despierta, levántate, no te preocupes, porque es para un momento esa cruz de pecado que tú llevas. Mira, hermano, nosotros tenemos que ser como el rey David, porque el rey David reconoció y confesó su pecado. Dijo que había pecado porque desde que su madre lo concibió, él ya era un pecador. Ahí lo encontramos en el Salmo 51:7. Lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: mira, culpable nací, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. Culpable nací, pecador me concibió mi madre. Aquí nos vamos a ir encontrando en cada momento cómo esa relación se ha perdido, esa relación de amor que no tenemos y no experimentamos a causa de nuestro pecado. Porque fuimos concebidos en el pecado, como el rey David. El pecado es como una sombra. El pecado es como esa sombra, y hoy te la quiero presentar. Esa sombra que no permite, esa sombra que llevas tú. Sí, esa sombra que no se puede quitar muchas veces. Son dos formas que la podemos quitar. Una es poniendo la sombra completa o la oscuridad completa. Esa oscuridad en la cual va a ser más problema para cada uno de nosotros, porque va a ser un resultado peor. Y ahí te vamos a mostrar la sombra hoy, si estamos en esa sombra, en una sombra plena, completa. Sí, eso va a ser peor para cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque esa sombra no te va a permitir ver nada. En la otra encontramos que podemos ser luz, y esa luz que es Cristo Jesús, y esa luz que va a estar en ti, esa es la que te va a dar a ti esa fuerza, esa fortaleza para que tengas tú esa fuerza humana, esa fuerza del Espíritu Santo, la luz. Porque te va a permitir ver. Despierta, hermano. Levántate, hermano. Busca esa luz, que esa luz es la que va a salvar tu vida. Es la luz que va a salvar nuestras propias vidas. Es la luz que nos va a dar un resultado posible para ver lejos lo imposible, para poder renunciar a nuestro pecado y comenzar una vida nueva, comenzar una vida suficientemente grande y maravillosa en el amor, como nosotros
deseamos muchas veces hacerlo y buscamos muchas soluciones vanas. ¿Por qué razón? Porque andamos buscando caminos falsos. Creemos que nosotros podemos ser luz y buscamos un camino falso. Y ese camino falso, ¿cuál es? Que nos lleva al materialismo, nos lleva al humanismo, un humanismo sin Dios, nos lleva al comunismo. Hemos practicado esas teorías que no funcionan a nadie porque no tienen a Dios dentro de ellas. El comunismo, el capitalismo, el sectarismo. El sectarismo es el que te ha hecho más daño hoy en día, hermano, porque has ido buscando soluciones vanas, falsas, porque ahí crees tú que vas a encontrar esa fuerza. No, porque es tuya, porque tú la has criado. Cuando creemos en ídolos falsos, armamos una situación para buscar un ídolo falso. Sí, buscamos el satanismo, buscamos la brujería, buscamos el curanderismo, el control mental. Sí, hoy, yo hace años que conocí al Señor, pero antes de conocerlo, yo no salía de mi casa si no leía el horóscopo y si no hacía mi concentración mental. No sé, nunca encontré sentido, nunca encontré resultado, pero yo lo hacía porque no tenía a esa luz dentro de mí. Ese control, esa meditación trascendental. Practicamos yoga muchas veces. Es algo falso, algo que nosotros mismos lo hemos creado. Practicamos un conocimiento del futuro. Cuando creemos en esos ídolos falsos, también nosotros estamos buscando escondernos en el alcoholismo, en la drogadicción. Lo estamos buscando en programas o en la pornografía, con la sexualidad, una sexualidad desenfrenada. Esa sexualidad en la que te lleva a ti a tener un problema más grave, a tener un problema más difícil. ¿Por qué razón? Porque estás entrando, hermano, en la sexualidad desenfrenada y estás cayendo en ese pecado tan grande, porque ese te está llevando a tener el aborto y te está llevando a ser un criminal o una criminal, porque estás matando algo que pudiste creer tú que era práctica del amor. Estás llevando la sexualidad tan desenfrenada que te estás convirtiendo, oh jovencita, en algo desechable, en un objeto nada más de placer. ¿A causa de qué? Del internet. ¿A causa de qué? De ese bendito aparato llamado teléfono. Teléfono inteligente, aparato inteligente. ¿Y qué inteligente puede ser? Porque ese no tiene sentido. Porque el sentido lo tienes tú, porque eres gracia de Dios. Por eso estás privado. Y el pago, el salario del pecado es la muerte, dice en Romanos 6:23. ¿Dónde estás tú hoy, hermano? ¿Dónde estás tú, hermana? Perdón. No quiero lastimarte, sino lo único que quiero es que tú te encuentres a sí misma. Que te des cuenta por qué no experimentas el amor de Dios. Claro, tienes ideas falsas, tienes ideas equivocadas del amor de Dios. Porque cuando te dicen padre, si tuviste un padre castigador en casa, tú tienes una imagen falsa de Dios. Si tuviste una experiencia que alguien te dijo, dame la prueba de amor, y solo te dejó embarazada, no tienes tú una prueba de amor. Solo fuiste un experimento para aquel y te dejó embarazada. Ahora quieres buscar el aborto. Hoy quiero despertar en ti, joven. Tú no eres desechable. Tú no eres desechable. El Papa, cuando llegó a México, le dijo a los jóvenes: no se dejen llevar por todas aquellas corrientes que no tienen vida. Y esas son las corrientes que no tienen vida, en las que te quieren llevar hoy. ¿Con qué? Porque te dicen de un feminismo, sí, un feminismo que no está Dios, y que te quieren provocar que puedas entrar en el aborto. Un feminismo que no tiene ningún sentido. Un feminismo que hace daño.
un daño grave a ti y que eres parte de la humanidad. Un daño grave a ti, porque tú lo que tienes en ese cuerpo que te ha regalado Cristo, que te ha regalado el Creador, Dios y el Espíritu Santo, es que es un sagrario de vida. Ahí está el sagrario de vida. Y a ti, varón, a ti, hombre, te digo hoy te digo, tú eres un instrumento y estás perdiendo la imagen y la semejanza de Dios, porque está siendo utilizado para dar vida. Y ese es el instrumento maravilloso. Esa es la mala noticia, hermano. La mala noticia que tenemos hoy es que no podemos encontrarnos a nosotros mismos. Es que no podemos dar. El hombre tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo al que no puede vencer. Oiga, un problema que no puede solucionar y un enemigo al que no puede vencer. Y ese es el padre de la mentira. El hombre, con toda su ciencia y con todo su poder, es incapaz de echar abajo al príncipe de la mentira. Eso es falso. Tú por sí solo no puedes hacerlo hoy. No puedes hacerlo. El hombre tiene una naturaleza pecadora y esa naturaleza pecadora es la que no le permite tener esa capacidad de salvarse a sí mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Y ese problema te lo ha dado el pecado. Tú no tienes cómo hacer para vencer, porque es como un ciego dirigiendo a otro ciego. Aquí tenemos nosotros una experiencia. Cuando hay elecciones aparecen todos y dicen: yo voy a tener solución a la violencia, yo voy a tener solución a la violencia, yo voy a tener solución a la corrupción. Si ese yo no tiene a Dios en su corazón, no tiene solución. Y tú te dejas llevar muchas veces. No, hermano, así nos pasa. Esos falsos enemigos, esos falsos que no tienen ese ser de Dios, ese que perdió el paraíso desde un principio, se perdió este paraíso del amor de Dios. Hermano, ¿cómo quieres tú hoy? Decía el otro día un señor y le preguntaba a un sabio: mire, ¿y cómo puedo matar la soberbia? Y le decía el sabio: la soberbia no la puedes matar tú. La soberbia puede morir. ¿Y cómo? Le dijo: 10 minutos después de que tú mueras. Así es, hermano, la soberbia va a morir 10 minutos después de que tú mueras. Y muchas veces nosotros queremos vivir, y dice, la palabra te lo dice claramente: el que muera a sí mismo tendrá vida y vida en abundancia. Y esa vida es la que te ofrece. Y tú no puedes decir hoy: yo puedo competir, yo puedo estar, yo puedo entregarme. No, 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 hermano. Se trata un problema en el que está Satanás y tú no tienes capacidad. Y este problema no es provocado por Dios. Es injusto echarle las culpas a Dios por el pecado y las imprudencias de una persona, o por nuestro pecado o por nuestras imprudencias hacia los demás. No, hermano, no es justo echarle las culpas a Dios. No es justo decirle a Dios: tú eres el responsable, tú eres, porque Él nos engaña a cada momento y nosotros vivimos de engaños. Hermano, yo te invito a que reconozcas tu problema. Sí. A que al reconocer nuestro problema nosotros vamos a tener esa oportunidad. Esa oportunidad de entregarnos, sí. Esa oportunidad de darnos. Esa oportunidad de decir: mira, hermano, el pecado está dentro de nosotros.
Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 14, 18. Muy claro dice la razón por la cual el pecado habita en nosotros y no nos permite entregarnos. Ese pecado que no nos permite tener una experiencia de amor de Dios. Y te la voy a leer. Dice la palabra: ahora bien, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no hago. Habita en mí, quiero decir, en mi carne. Quiero querer, está a mi alcance. El hacer el bien, no. El querer hacer el bien no está al alcance del hombre, porque el hombre quiere hacer el bien y hace el mal que no quiere. Ese es el problema que nosotros tenemos y tenemos que reconocerlo. Y al reconocerlo nosotros tenemos que ponerle nombre. Y al ponerle nombre vamos a tener la capacidad de ser liberados. ¿Cuál es el problema del pecado? El odio, el rencor, el resentimiento, la envidia. Ya hablábamos de la hechicería. Ya hablábamos nosotros de la drogadicción. Ya hablábamos nosotros desde un principio de la pornografía. Ahora te quiero decir, también está el adulterio, al que le hemos cambiado nombre, porque le hemos dicho es una canita al aire. Pero ese machismo que te ha llevado a ti hoy a ser el adúltero, el que te ha llevado a tener esa fornicación, el que te ha llevado a tener esas relaciones falsas, es el que te tiene a ti atado. ¿Atado como a quién? Como aquel elefante. Desde chiquito lo tenían ahí en el circo, amarrado. Hoy ya es un elefante maduro, ya es un gran elefante. Pero él sigue creyendo que está atado con una cadena y está atado apenas con una pita. Hermano, ¿crees tú? Tú eres como las águilas. Sí. Te quiere llevar el Señor ahí como las águilas, pero quiere que tú reconozcas primero que por sí solo no puedes. Quiere que tú reconozcas que por sí solo no puedes. ¿Por qué razón no puedes? Porque estás en el pecado. Jesús te dice hoy que Él quiere cortarte ese hilo. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Entonces vengan y discutamos, dice la palabra de Dios. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, se los volveré blanco como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Palabra de Dios. Sí, palabra de Dios. Así quiere el Señor hoy. Me decía un amigo, tiene 30 años de estar casado, unido. Y usted, mi hermano, ¿por qué no se ha casado por el sacramento del matrimonio? No, porque llegar, decía él, a tener esa responsabilidad es muy grande. Ese es un gran compromiso. Ese es un gran compromiso, decía él, el tener ese sacramento del matrimonio. Sí, tiene razón. Es un gran compromiso. ¿Por qué razón? Porque es con Dios. Pero usted tiene un gran pecado de hace 30 años. Y un pecado que lo ha transmitido a toda su familia, porque sus hijos no se han tenido el sacramento del matrimonio a causa de sus ideas y han cometido también pecado. Por los miedos, hermano, esos miedos que muchas veces nos acogen y nos agobian. ¿Por qué no hacemos muchas veces las cosas? Sí, a causa de nuestro pecado.
porque tenemos miedo a hacer compromiso con Dios. Hoy te pide el Señor que tengas tú el valor y que tengas tú esa fuerza. Él te la va a dar, la fuerza del Espíritu Santo, para que tú puedas renunciar, como te decía a un principio, a cada uno de esos pecados, pero que tú le pongas nombre. Que tú tengas esa fuerza y esa fortaleza de ponerle nombre. Hermano, hoy, ¿cuál es el nombre de tu pecado? No me vas a venir a decir, lo he prestado. Hermano, no fue que tú lo tomaras prestado. Si no pediste el permiso para usar ese objeto, tú robaste. Hermano, hoy no me vas a venir a decir tú, es que yo solo soy corrupto. No, hermano, tú eres un ladrón, porque por tu culpa se están muriendo en los hospitales. Por tu culpa en las escuelas tenemos una mala preparación. Hermano, ponle nombre a tu pecado. Ponle ese nombre a tu pecado, porque es lo más importante. Ya te lo leí en la palabra de Dios. Aunque sean rojos, Él te los va a convertir en blancos. En blancos, hermano. No tengas miedo. No tengas miedo, hermano. Ese es el producto de la mentira que te pueda meter el enemigo, el padre de la mentira, en tu mente. Tú estás aquí no por casualidad. Tú estás aquí porque tienes un plan, un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Yo solo te invito a que renuncies a ese pecado, que le pongas nombre. Cuentan que un rey llegó, cumplía años, cada aniversario, y él daba la oportunidad de que de la cárcel le dieran libertad a una persona. Vino este rey y llegó a la cárcel y entró y pasó con el primero y le dijo, ¿y tú? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? Y le dijo el hombre, yo estoy aquí injustamente. Yo iba pasando cuando mataron a uno y me jalaron a mí y me metieron a la cárcel por una injusticia. Llegó el otro, ¿y tú? Pues mire, por una equivocación del juez estoy aquí, pero yo soy inocente, señor rey. Yo no soy el que ellos me acusan, yo soy inocente. Y así llegó con el tercero, y el tercero dice, yo también soy inocente. Llegó con uno que estaba en una esquina en la cárcel y le preguntó, ¿y tú? ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no viniste a mí y me dijiste cuál era tu problema? No, señor rey, yo soy un asesino. Yo maté a un hombre porque mi ira me llevó a tener mi violencia, y mi violencia me llevó a tener y convertirme en un asesino. Yo por eso no me levanto. Yo tengo una razón para estar aquí, rey. Yo soy asesino. El rey dio la vuelta y le dijo al ministro, por favor, me sacan a este hombre. Señor rey, ¿cómo vamos a sacar a ese hombre? Pero si él ya dijo que él es el asesino. Y el rey le dijo, sí, es mejor sacarlo de aquí, porque va a contaminar a todos estos que están aquí, que son inocentes. Él reconoció su culpa y le dio la libertad a aquel hombre que era asesino. Así te pide hoy el Señor a ti, hermano. Así te pide hoy a ti, Señor. Porque Él quiere darte la libertad. Porque Él quiere romper tu cadena. Porque Él quiere romper tu atadura. Y te quiere decir hoy, reconoce tu pecado. Mira, hermano, Jesús no fue un juzgador. Jesús no fue el que le vino a poner el dedo en la llaga a cada uno de los pecadores. No, Jesús encontró, tú lo vas a ver, hermano, en la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Es un hombre de misericordia, es un hombre de amor. Pero cada uno reconoció su pecado. Ahí tenemos a Zaqueo. Subió al árbol porque era un chiquitín.
Y subió al árbol porque quería ver. Hey, Zaqueo, baja porque hoy llegaré a tu casa a cenar. Y hoy ha llegado. Imagínate, ha llegado. ¿Y qué fue lo que hizo el Zaqueo cuando estaba en su casa? Y le dijo: hoy, Señor, voy a devolver todo lo que le quité a cada uno. Todo lo que le quité, y le voy a devolver las 2/3 partes, que digo, la 1/3 y 1/4 parte de lo que les he quitado. Hoy ha venido la gloria a tu casa, le dijo el Señor. Aquella mujer que agarraron en pleno adulterio y que estaban todos con las piedras en las manos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Los más ancianos fueron tirando las piedras, y así se fueron los jóvenes y se fueron los niños. Y le preguntó a aquella mujer: ¿y los que te acusan dónde están? Se han ido, no hay ni uno. Yo tampoco te acuso, le dijo. Vete y no vuelvas a pecar. Aquellos enfermos que estaban, o aquellos que estaban poseídos, ¿qué es lo que le decía el Señor? Vete y no vuelvas a pecar. A ninguno juzgó él y le dijo: te voy a llevar. No, a ninguno juzgó él. El buen ladrón, ¿te acuerdas de él cuando estaba en la cruz? En ese momento se ganó él esa salvación y le dijo: cuando estés, llévame a tu reino. Desde hoy, le dijo. No lo juzgó. Hermano, hoy tienes tú que renunciar a tu pecado. Hoy tienes tú que renunciar a esa miseria, porque es la miseria en la que tú te encuentras porque te sientes poca cosa. Hermano, ponle nombre a tu pecado. Yo quiero contarte mi testimonio. Mi hogar, vengo de una madre soltera. Sí, de una madre soltera. Imagino cuántos problemas pudo haber pasado aquella pobre mujer. Sonia se llama. Ya está en el cielo, pero se llama Sonia. Imagino cuántos problemas pudo haber pasado mi madre. Porque yo digo muchas veces, producto de una relación sexual, aunque no somos producto, porque somos un regalo de Dios. Yo le llamo producto porque ella sufrió mucho, esa mujer, porque sufrió con la sociedad, porque sufrió con sus papás. Esa vergüenza de que estaba embarazada. Pero admirable la mujer. ¿Por qué razón? Porque no me abortó. No cometió pecado. Pero para mí eso fue muy grave. ¿Por qué razón? Porque me llevó a tener un sentido de odio, de rencor y de resentimiento. ¿Sabes tú? Mis mejores amigos eran los que no tenían papá y mamá. Odiaba al que tenía papá y mamá. Los detestaba. Me daba vergüenza dar mi nombre o contestar en mi nombre en la escuela. Sufrí en la escuela en mi niñez, porque yo no contestaba mi nombre cuando decían Hugo Leonel Fajardo. Yo no contestaba. ¿Y qué crees tú? La señora me tiraba la almohadilla y me pegaba en la cabeza. Pulso que tenía. Sufría más. Mira, hermano, llegó mi juventud y yo fui con la misma idea de que yo no tenía derecho, porque yo odiaba a Dios, porque no me regaló un papá. Yo no experimenté el amor de Dios. No experimenté el tener pertenencia a una familia. Sí, porque tenía ese en mi mente. Yo no acompañaba a mi abuelito, que fue con el que me crié y que me amaba mucho, porque había un hermano, un tío, un año menor que yo, y tenía la experiencia. ¿Y qué crees tú, hermano? Ese odio lo llevé a mi casa. Esa violencia la llevé a mi casa. La llevé a mi hogar. Yo le iba a dar a mis hijos todo lo que no tuviera, lo que yo no había tenido. Le compro una bicicleta a mi hijo más pequeño, a mi varón, al primero, 6 años.
Un amigo me dice, por ahí andaba tu hijo por la calle y que si más se lo lleva un bus. Yo me monto en la moto y voy bravo para la casa. Le pregunto a mi esposa y el niño, no sé, y le grito, sos irresponsable, una gran mujer. ¿Por qué razón? Porque tenía un corazón misericordioso. Ahí estaba el amor de Dios, ahí estaba con mis abuelos, ahí estaba con ella. Cuando aparece el niño, lo agarro de sus manos y lo cuelgo en un balcón y le pongo fuego bajo los pies. Y aquel niño gritaba, papi, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Y yo disfrutaba ese momento de cólera, de ira y sufrir a mi hijo. El problema fue cuando tuve la experiencia con el Señor. Esta vivencia de amor que hoy te invito a ti que la tengas. Esta vivencia de amor que te invito a ti para que tengas ese momento. Conocí al Señor y reconocí mi grado de pecado, mi grado de violencia. Cuando le pedí al Señor que me diera esa capacidad de poder, porque a la escuela llevaba al niño y a mí nunca me dio un beso. Sí, nunca me dio un beso. Y la señora me dijo un día, tiene problemas con el niño. Yo oraba por mi hijo. No quiere salir. Entro al aula y mi hijo está con los brazos hacia atrás. El video del problema que yo tuve con él cuando le prendí fuego, me lo pasó el Señor rápidamente. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me haces esto? Y me dijo, mi hijo, papi, te tengo un regalo. Esa fue la experiencia maravillosa que me pudo haber dado Dios por haber renunciado a mi pecado, por haberle dado mi pecado, el haberme devuelto el amor de mi hijo y el amor de mi familia. Hoy te invito a ti. Hoy te invito a ti a que renuncies a ese pecado. Yo soy testigo, si Dios lo hizo en mí, ¿cómo no lo va a poder hacer en ti? Hoy te invito, cierra tus ojos. Señor, aquí estoy esta tarde. Aquí estoy en este momento, Señor, pidiéndote por cada uno de mis hermanos que están ahí en casa, a los que están presentes. Te estoy pidiendo, oh Señor, que derrames tu Espíritu Santo, que es la fuerza de la verdad, que es la fuerza de la vida, que es la fuerza que nos inspira, oh Señor, a tener esta experiencia contigo. Te pido que hoy sanes estos corazones, que les des fuerza y fortaleza para renunciar y denunciar el pecado. Señor, Padre de bondad, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a que esta experiencia de este amor vivo que tú nos manifiestas, se manifieste en cada uno de mis hermanos. Padre de bondad, tú lo dices en tu palabra viva en Marcos 11:24, que todo lo pidamos en tu nombre de tu Hijo amado, tú nos lo vas a conceder. Y hoy te lo pido para cada uno de mis hermanos. A ti, hermano, la honra y la gloria. Y llegará el momento de la gloria del Señor. A ti, Señor, a ti la honra y la gloria. Hoy, quédate en esta sintonía, ahí donde estás, y escucha esta canción, porque es la canción que me llevó a mí a tener ese momento de encuentro. Soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor.